Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy bien, pues hoy se dieron a conocer los datos de la ocupación que hay en nuestro país durante el mes de septiembre. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, así se llama, la ENOE, nueva edición. Entonces tenemos de que, pues ahí va el asunto. México es un país que jamás ha estado capaz de generar los empleos que necesitan. De acuerdo a esta encuesta, la población económicamente activa fue de 59 millones y medio de personas. Dicha población económicamente activa es superior en 2 millones a la de septiembre de 2021. ¿Qué significa esto? Que hay más gente buscando o trabajando que hace justamente un año. De la población económicamente activa, 57,5 millones de personas, que es el 96.7%, estuvieron ocupadas durante septiembre pasado. Esto es 2.4 millones más que en el mismo mes de hace un año. O sea, hay más gente que tiene una ocupación. Ojo, no estoy hablando de empleo, estoy hablando de ocupación y empleo, porque en México no se generan los empleos formales para satisfacer la demanda de trabajo. Entonces, cuando uno no tiene un empleo, uno está ocupado generalmente dentro de la economía informal. Entonces, la población desocupada fue de 2 millones de personas, lo que significa que hay un 3.3 de personas desocupadas como porcentaje de la población económicamente activa. Esto es muy simpático porque nuestros gobernantes desde tiempo inmemorial les ha gustado presumir: es que México está a la altura de los países de Europa, está mejor que Estados Unidos, nada más tiene 3.3% de desempleo. No, 3.3 de desocupación, porque para variar la encuesta nos está mostrando que hay un bolón de personas que no tienen trabajo formal. Y eso es lo que siempre nos debe estar preocupando, que la gente tiene un empleo, pero tiene un empleo en donde no le dan ningún beneficio social. Cuando los corren les dicen adiós, muchas gracias, encantado de haberte conocido, y ahí nos vimos. Entonces, siempre es lo mismo, bajos sueldos. Ahorita hasta un salario mínimo tenemos que estar ganando el 32.9% de la gente que tiene empleo, 33%. Y otro 34% gana hasta 2 salarios mínimos. Estamos hablando que el 67% de cada 100 personas, 67 de cada 100 ganan hasta 2 salarios mínimos. ¿Por qué ganan hasta 2 salarios mínimos? Porque el mercado, que no puede generar empleos formales, tampoco es capaz de pagar buenos sueldos. Y la gente que es incapaz de obtener un empleo formal generalmente es gente que no tiene la preparación, los estudios, la experiencia necesaria para cobrar más dinero por su trabajo. Es muy triste todo lo que siempre vemos cada mes que discutimos este tema. Es lo mismo. Mucha informalidad. En septiembre del 22 la informalidad está en el 56% en lo que son mujeres, el 56.2%, el 55.6%, el 55.2% en lo que son hombres. En total, 55.6% de la gente que tiene trabajo está en la economía informal. Es grave problema y a veces hasta parecemos disco rayado, porque cada vez que hablamos del tema son las mismas conclusiones. Georgina. Pero es que además, como bien dices, no solamente se trata de además tener trabajo, sino que sea un trabajo bien pagado. Y, por ejemplo, he estado viendo los datos del Coneval de 2020 y el 17% sobrevive por debajo de la línea de la extrema pobreza en nuestro país. Y esto pues se suma cada vez más. Y hablando el otro día de la ley de ingresos, ¿se acuerdan que les decía que la exdirectora del SAT, la señora Buenrostro, dijo que iban a combatir la informalidad en México para poder obtener más ingresos desde los impuestos para afrontar el presupuesto del año que viene? Pues le deseo mucha suerte a Raquel Buenrostro, porque no es lo mismo que el presidente te unja
unja, porque es lo que hizo, la ungió como la única compradora del gobierno. No es lo mismo cobrar impuestos cuando tienes toda la ley de ingresos, la ley fiscal atrás de ti para poder asustar a quien no lo pague, pero yo no sé qué receta trae Raquel Buenrostro para generar empleos formales, porque el país no los hace, porque la mayoría de la gente que trabaja en empleos informales trabaja en empresas informales. Ya quiero ver a Raquel Buenrostro diciéndole al puestero que vende tacos de canasta que se tiene que registrar ante el SAT y que tiene que pagar impuestos, o si no, prisión preventiva oficiosa, porque es defraudación fiscal, ¿o no, Eduardo Sodi? Es lo que pretenden. Ridículo. Fíjate, el dato de 31.9 millones en la economía informal, el impacto fiscal del que estamos hablando, y como acabas de decir, no nada más son quienes tienen puestos. Hay empresas, hay negocios en donde tienen al empleado, les paga, no están en el Seguro Social, el empleado no está dado de alta en Hacienda. O sea, la informalidad no nada más son los puestos, es en muchos ámbitos en donde no se está reportando a Hacienda las contribuciones fiscales que le corresponden, y eso daña al país, desde luego. Hombre, terriblemente. Guillermo. A mí me llama mucho la atención dentro de este reporte que nos compartes del INEGI, el hecho de que Oaxaca es en el año 2021 la segunda entidad federativa con mayor ocupación, pero en el 2022 es la que más ocupación reporta, siendo que es un estado que no goza de esta fama de que tengan empleos formales. Sí, pero tienes que checar en qué tipos de empresas están. Pero están ocupados, o sea, es muy interesante eso, ¿no? Es muy interesante. Bueno, igual Chiapas tiene una desocupación bajísima porque están en la economía informal. A ver, Rodrigo. Pero mucho tiene que ver también que las empresas no paguen impuestos por la falta de credibilidad por parte de las instituciones, de los gobiernos, porque si la gente pensara que pagan sus impuestos y los utilizan de manera correcta, pues bueno, la gente seguiría pagando impuestos. Entonces acá creo que hay una falta de comunicación entre unos y otros. Las mismas empresas que no le tienen mucho cariño al gobierno y el propio gobierno que no cree en las empresas, ¿no? Sí, ahí hay un problema. El gobierno mexicano, no vamos a hablar de los gobiernos de México siempre han sido buenos para cobrar y mandar el dinero a la bolsa de los políticos y funcionarios y a los grupos sociales más necesitados en la búsqueda de votos. Es la triste realidad. Pero en fin, ahí la llevamos. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.